vamos a ver algo muy importante, hermanos, algo sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque hay mucha controversia acerca de cuándo murió nuestro Señor Jesús. Ya se acerca mucho la Semana Santa. Hay cuestiones en la Biblia que pareciera que nos meten en duda, pero me pasé 2 días, hermanos, 2 noches prácticamente, para discernir lo más preciso la escritura, para ver y aclarar cosas que entre los pastores platicamos, y la verdad es que la iglesia tiene que saber. Yo sé que muchos de mis hermanos pastores ya han discernido esto y seguramente lo enseñan muy bien, pero hay cosas que yo no había enseñado y el día de hoy quiero que lo vea la iglesia. ¿Sí? Estuve estudiando y viendo, leí todos la parte de los últimos 2 días de nuestro Señor Jesús en la tierra. Leí Mateo, leí Marcos, leí Lucas y Juan, y tenía yo que encontrar algo que me estaba moviendo mucho, porque en verdad a veces entran dudas, pero afortunadamente, más que afortunadamente, gracias al Señor, la escritura es muy clara, solamente que a veces no lo vemos. Así que el día de hoy vamos a ver un estudio que yo espero que sea de mucho provecho para todos, y les voy a pedir de favor a los que puedan poner sus teléfonos en modo avión, y les voy a pedir también al hermano Enrique, ¿me haría favor de ponerlo para grabar, hermano? Bien. Para esto vamos a ir primeramente a Éxodo 12. Éxodo 12. Vamos a hacer el estudio aquí a partir de Éxodo 12. Dice, yo lo voy a leer por esta vez, el estudio no va a ser alternada la lectura, pero quiero que vean muy puntualmente lo que se está leyendo. Vamos a ir a Éxodo 12, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora vean el versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde.
Dios le está diciendo al pueblo de Israel por medio de Moisés que van a haber un sacrificio en el primer mes del año. El verdadero mes o primer mes del año judío debería de ser siempre el mes de Nisán. En ese mes, en el día 10, iban a escoger a un cordero para sacrificio. En el día 14 se iba a inmolar este sacrificio. Es decir, a este cordero se le iba a inmolar, es decir, se le iba a degollar, se le iba a sacar toda la sangre y después se iba a asar. Pero en ese mismo mes, en el mismo día, empieza también una fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. En el día 14 empieza el pueblo de Israel, dice la escritura, que tenía que comer los panes y el cordero. ¿Sí? Y ahora, vean el versículo 18. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Vamos a orar, Padre, en esta mañana en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su bendito Espíritu Santo, dando palabras, Señor, abriendo los entendimientos de todos y cada uno de nosotros, para que captemos, Señor, el mensaje que el día de hoy viene de parte de usted y que sea su bendito Espíritu Santo haciendo toda esta buena obra. Le rogamos, Señor, todo esto para la gloria de su bendito nombre y se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bien. ¿Se pueden sentar, hermanos? Vamos a dar unos conceptos terrenales para que podamos comprender todo esto. Cuando en México, hace unos años, hoy en día ya no ocurre así, pero hace 15, 20 años hacia atrás, cuando el día 15 de septiembre caía en jueves, entonces el día viernes era día de descanso, que es el día 16, ¿sí? Los que trabajan en fábricas o trabajan semana inglesa, descansan normalmente sábado, ¿sí? No trabajan el sábado, nada más de lunes a viernes. Bueno, cuando ocurría esto del 15 de septiembre en jueves, ¿qué ocurría? Se descansaba el viernes y el sábado, es decir, 2 días de reposo o 2 días de descanso. Bueno, en el judaísmo, hermanos, también ocurre algo así. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en la semana última de Él, hubo un Shabbatón. La causa del Shabbatón, ¿verdad? Primero vamos a explicar qué es el Shabbatón. El Shabbatón es un día de descanso o de reposo en lugar del día sábado. En lugar del día sábado nada más. Es decir, en la semana de nuestro Señor Jesucristo, en la última semana que estuvo en el mundo, hubo un Shabbatón, ¿sí? Es decir, no solamente el sábado de descanso, sino también el viernes, ¿sí? Bien, ahora, aquí nuestro Señor, regresando a la Biblia, en el capítulo 12, nos habla de algo muy importante. Dice, vean versículo 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias, un cordero por familia. ¿En qué día? El día 10 de Nisán, el mes es Nisán,
vamos a estudio es sacrificio o día del sacrificio de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Bien, vean el versículo 3, dijimos en el día 10 escoge al Cordero. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, versículo 6, en el 14 de Nisan, este es escoger, ¿verdad? Escoger el Cordero. El 14, inmolarlo o sacrificarlo. Vamos a poner sacrificarlo. ¿Sí? Ahora vamos a versículo. Pero también en el día 14, ¿qué más había? Comer los panes sin levadura. Los panes. Esto también es una fiesta, hermanos. Una fiesta. Esto también es una fiesta de Dios, mandada al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo todo? Ahora vamos a ir al versículo 18. En el mes primero, es decir, en el mes de Nisan, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde van a comerse los panes. Es decir, desde el día 14. También panes, ¿sí? ¿Hasta qué día? Hasta el día 21. Bien. Ahora, vean versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Voy a explicar. Lo importante de aquí era primero escoger el cordero, ¿sí? Después sacrificarlo. Sí era importante comerlo, porque era para celebrar la fiesta. Pero lo importante era escoger el cordero y el sacrificio. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio o de la inmolación del cordero iba a haber salvación para el pueblo de Israel. Porque la sangre de ese cordero, ¿qué iba a pasar con ella? Vamos a ver, vean el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre del cordero, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Dios les dice, a la sangre del cordero la van a agarrar, la van a poner en el marco de las puertas de ustedes, los israelitas, lo van a poner ahí, y cuando pase yo a matar a los primogénitos de Egipto, yo voy a ver la sangre y voy a saltar, ¿sí? Pascua quiere decir saltar, es una palabra que viene de saltar, ¿sí? Entonces dice Dios, cuando ustedes hayan puesto o pintado el marco de su casa con la sangre del cordero, yo no voy a entrar ahí. Ustedes no van a morir, sus primogénitos. ¿Sí vamos entendiendo esto? Ahora, fíjense bien. Ahora vamos, hermanos, a Juan. Vamos a Juan, por favor. Juan 13. Juan 13, 1.
Sabemos que este capítulo del 13 habla de cuando nuestro Señor Jesús está con sus discípulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está con sus discípulos una noche antes de ir al sacrificio. Ahora, vean qué dice, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba a ir, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó para lavar los pies de los discípulos. Ahora, fíjense bien, voy a hacer aquí un cuadro, hermanos, grande. Estos van a ser días. Lo hago grande para que quede muy claro. Bien. Fíjense bien. Voy a marcar aquí, este es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y vamos a poner aquí domingo. Está cortito. Aquí va domingo, ¿sí? Bueno, quiero que vean algo muy importante. El sacrificio del cordero allá en Éxodo 12 apunta a Jesús, ¿sí? De modo que lo importante es el sacrificio de Jesús. Dicen allá en Hebreos que el verdadero sacrificio es Jesús, ¿sí? De modo que lo que se tenía que cumplir en la persona de Jesús el sacrificio de Éxodo 12, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense bien qué dice. Jesús antes de la fiesta de la Pascua. Es decir, Jesús, nuestro Señor Jesucristo sabía ya que había llegado su hora. Y Él cena la Pascua, ¿verdad? ¿Cuándo empieza un día para nosotros? ¿Por la mañana o por la noche? Por la mañana. No. La noche. El jueves empieza a las 12 de la noche para nosotros. Para los judíos empieza el miércoles en las 6 de la tarde. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien. Ahora, ¿nuestro Señor Jesucristo cena o no cena? No. Sí. Fíjense bien, ¿eh? Todo tiene que cumplirse en Jesús. Todo tiene que en Jesús, porque es el importante. Él es el verdadero sacrificio. Entonces, es miércoles a las 6 de la tarde. A las 3 tenían que... Se entiende que era el día 14 cuando se tenía que sacrificar al cordero, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús resulta que Él come de las 6 de la tarde del miércoles a las 6 de la tarde del jueves, ¿sí? Para ellos el jueves empieza a las 6 de la tarde del miércoles. Pero Él cenó, ahí dice que Él cenó. Él estaba cenando ya. De modo que Él cenó ¿cuándo? El miércoles sacrificaron. Fíjense bien, ¿eh? Este día es el día 13. Ahorita vamos a ver. Nuestro Señor Jesús cena, hermanos.
cena por la noche del jueves. ¿Por qué sabemos esto? Vamos a Juan, aquí al 21, 13, 21. ¿Sí? Ya habían cenado, Y dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de nosotros me va a entregar. ¿Sí? Apenas iban a cenar, ¿sí? Ahora, de haber sido como las 7 u 8 o 9 de la noche. Voy a pensar entre ese horario, ¿sí? Voy a pensar a las 7. Vamos a considerar que es las 7. A las 7 de la noche, ¿qué día es ahí? Jueves. Ya es jueves. Ya es jueves por la noche. Por lo tanto, pertenece a qué día? 14. Al día 14. Pero ¿cuándo había preparado el equipo de Jesús el cordero? Preparado el 13. El 13, ahí está. En el día 13 habían preparado. ¿Podríamos decir que el domingo lo escogieron? Sí. Ahorita todo va a coincidir, Todo tiene que coincidir. Nuestro Señor Jesús cenó el 14, no hay duda. Sí, vamos entendiendo. El 14 cenó. Pero la preparación tuvo que haber sido el 13. ¿Por qué? Porque Él cenó a las 7 de la noche, pensando que haya sido a las 7, o a las 8 o a las 9. De todo modo ya pertenecía al jueves 14. ¿Sí vamos entendiendo? Vean, por eso dice el 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que a su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿verdad? Él ya sabía. Y no podía preparar la Pascua el día 14 porque Él es la Pascua. Él es el sacrificio. Tenía que adelantarlo. Por eso aquí en la noche en la que Él, ¿verdad?, va a ser apresado, Él ya cenó. Pero la preparación tuvo que haber sido en el día 13. Ahora, ¿por qué alteró esto? Primero, miren, vamos a ir a Juan 5. Ahorita tiene que haber una explicación teológica aquí y bíblica. Fíjense bien. Juan 5. Dice, Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, nuestro Señor Jesús, en todos los escritos del Evangelio, dice que Él hacía sanaciones, es decir, hacía obras, quebrantando el día de reposo. Ahora, ¿por qué razón? Porque Él es Dios. En su naturaleza, ¿verdad?, Él tenía autoridad, porque Él mismo dijo, si supieran que yo soy el Señor del día de reposo. ¿Sí? Aquí está. Ahora, el día de reposo era tan importante como la celebración de la Pascua. Entonces, si podía quebrantar el sábado, podía quebrantar el día de la Pascua. Pues es Dios, pues. Sí, exactamente. Pero además tenemos que ver esto bíblicamente. Vamos a números. Vamos a números, hermanos. Aquí hay algo muy importante. Números 9:11. Números 9:11. Números 9:11. Fíjense bien. Aquí habla de la celebración de la Pascua. Y le dice Dios, los únicos que no van a poder participar de la Pascua son aquellos hombres que hayan tenido un muerto en su familia y que hayan estado en el velorio. Dice, no van a poder.
Y la pena para los que no participasen de la Pascua era ser excluidos del pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces le dicen estos hombres, un grupo de hombres le dicen a Moisés, oye Moisés, ¿por qué no vamos a poder participar? Nosotros queremos participar, pero no podemos porque hemos tenido un deceso en nuestras familias. Y entonces vean qué dice el versículo 9. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviese inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes, ¿qué? Segundo. Es decir, la Pascua era en el mes primero, pero dice Dios, sí les doy la autorización de mover, ¿qué? El día de la celebración. De modo que eso es lo que hizo uso Jesús. Cambiar, ¿sí? El día de la Pascua. ¿Por qué? ¿Qué mostró aquí Dios? Mostró misericordia. Nuestro Señor Jesucristo iba a hacer el sacrificio. Mostrar su más grande amor, pero también su más grande misericordia para el hombre. ¿Sí vamos entendiendo? Sí había modo de cambiar el día de la Pascua. Ahora vamos a regresar con Juan. Vamos a regresar con Juan. ¿Se podía cambiar el día de la Pascua? Sí. Bien. Ahora, no solamente eso, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo. Mateo 12:1. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y entonces los judíos le empiezan a reclamar, ¿por qué dejas que tus discípulos, ¿verdad?, hagan obras? Entonces dice nuestro Señor Jesús, vean el versículo 5, les dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Bien. En el día de reposo, hermanos, voy a pensar, había que cumplir, cuando nacía un niño, había que cumplir un mandamiento. El mandamiento era circuncidarlo, ¿en qué día? Al octavo día. Ahora, voy a pensar que el niño nacía en viernes. ¿Qué día le tocaba circuncidarlo? Sábado, al siguiente sábado. Y lo que está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo, los sacerdotes tenían que circuncidar al niño en un sábado, es decir, estaban haciendo una obra en un día de reposo estaban haciendo una obra. ¿Sí? Sí. O sea, por cumplir un mandamiento más grande podemos en un momento dado dejar de cumplir un mandamiento pequeño. El mandamiento fuerte era circuncidar al niño, porque si el niño no era circuncidado en el día 8, porque no podía ser en otro día, el niño no podía pertenecer a Israel. ¿Sí? Y entonces les dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo en el día de reposo los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa? Porque están haciendo ¿qué? Una obra de misericordia. ¿Sí vamos comprendiendo? O sea, se puede dejar de cumplir un mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo, por haber preparado el Cordero Pascual, el sábado no estaba incumpliendo. Él estaba cumpliendo un mandamiento mayor. Iba a cumplir un mandamiento mayor. ¿Sí vamos comprendiendo esto? Sí. O sea, ya tenemos dos elementos que nos permiten suponer y además ver que Jesús preparó el Cordero Pascual el día miércoles a las 3 de la tarde para poder comerlo en jueves, empezando la noche del 14.
¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora vamos a ver. Nuestro Señor Jesucristo hizo una entrada triunfal en Jerusalén. Todos sabemos que fue el día 10. Ahorita vamos a ver que se cumple. Vamos a olvidarnos del día 10, pero sí sabemos que es el domingo. ¿Por qué el domingo? En sábado no pudo haber sido por una razón, era un día de reposo y la gente se tenía que meter a sus casas a estar en oración y en reposo. El día que entra nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén se ve que está toda la gente fuera de sus casas. ¿Sí vamos entendiendo esto? Vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Ahora vean el versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ya ven, toda la multitud estaba afuera. Entonces era un día, si no normal, no era el día de reposo. No era el día de reposo, ¿sí? Entonces sabemos que es el día 10. Pero vamos a olvidarnos de esto, pero vamos a ir a la resurrección. Vamos a ir a la resurrección. Vamos a ir a Marcos. Vamos a Marcos. Vean, versículo 16. 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo. El día de reposo sabemos que es el sábado, ¿sí? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Cristo. Y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo es el día primero de la semana. El domingo, aquí está el domingo. ¿Sí, hermanos? Domingo. Sí. Ahora, entonces la resurrección vino el domingo. Tiene que cumplirse toda la escritura, y todo tiene que coincidir. Bien. Ahora vamos a Mateo 16:4. Vamos a Mateo 16:4, hermanos. Desde el 3 dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen árboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Nuestro Señor Jesucristo le dice: miren, ustedes saben distinguir cuándo va a llover, cuándo no va a llover, saben muchas cosas acerca del tiempo, pero no se han dado cuenta que el tiempo del día de la presencia de su Mesías, de la presencia de su Salvador, ya llegó. No se han dado cuenta. Y luego les dice el cuarto: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. Ahora vamos a Jonás. Entonces tenía que haber una señal.
del profeta Jonás. ¿Sí? Vamos a Jonás. Vamos a Jonás. Vamos con Jonás. Aquí está. 1:17. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días, la señal del profeta Jonás es 3 días, 3 noches. ¿Sí? Esa es la señal, ¿no? Sí. Se tiene que cumplir en Jesús. 3 días, 3 noches. Pero toda la escritura, además toda la profecía, ahí en Números le preguntan a Dios, ¿verdad? Le preguntan un sacerdote, dice, Señor, ¿cómo sé que un profeta viene de ti? Le dice, cuando su profecía se cumple en todos los puntos, en todos. Si habla de horas, tiene que ser en la hora. Si habla de días, tiene que cumplir en el día. Si dice que se va a cumplir en la noche, en la noche. O sea, todo se tiene que cumplir. Pues es lo que tenemos que mostrar aquí. ¿Sí? Entonces, 3 días, 3 noches. ¿Sí? La Biblia habla que Él resucitó ¿en qué? En domingo. ¿Sí? ¿O en sábado? En domingo. Y tiene que coincidir todo. Primero, domingo en la mañana. Para la noche del sábado, ¿sí? Es un día vamos a empezar al revés. Vamos a empezar. Muere Jesús a las 3 de la tarde, ¿verdad? Es lo que digo yo, o lo que veo en la escritura. A las 3 de la tarde del jueves muere Jesús, y de la noche del jueves al viernes, esta es una noche, ¿sí? Sí. Del viernes en la noche al sábado en la mañana es otra noche, ¿sí? Del sábado en la noche al domingo en la mañana es otra noche. ¿Cuántas noches son? 3. 1, 2, 3. Esa tiene que ser las noches, pero también se tiene que cumplir las mañanas. El domingo en la mañana es una. Del domingo, del viernes al sábado hay otro día, otra mañana. Del jueves al viernes hay otra mañana. Primera, segunda mañana, tercera mañana. ¿Cuántas mañanas hay? 3. Se cumple hasta ese punto, ahorita se está cumpliendo. Pero también tenemos que ver que el día 14, el día 10 y el día 14. O sea, tiene que cumplirse todo, no nada más una parte. Bueno, el día 10, ¿qué estaba haciendo el pueblo de judío con Jesús? Estaba escogiendo el cordero. Estaba escogiendo, lo estaban alabando. Perfecto. Domingo, día 10. El lunes, día 11. El martes, día 13. Perdón, el día 12. El martes, día 12. El miércoles, día 13. El jueves, ¿qué día es? 14. ¿Se cumple o no se cumple? Sí. Ahora, ¿por qué hay a veces confusión?
y yo también entendía mal, porque yo creía que nuestro Señor Jesucristo tenía que comer el día 14. No, Él celebró efectivamente en el 14, pero por la noche, o sea, empezando el día 14. Porque el cordero, ¿cuándo tenía que ser inmolado? El día 14. Pero si lo comían en la noche, ¿qué día era? Viernes ¿Pero qué día era? 15. El día 15. ¿Sí? Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, no era lo importante el cordero animal, sino lo importante era el cordero humano, el cordero que era Jesús. Y por eso Dios, a través de la misma escritura, nos da la salida, allí en Números, que se podía mover, ¿qué? La Pascua. La Pascua. Y no solamente eso, sino también a través de Juan nos dice que el Señor Jesús es el día del Señor, el día del reposo. Por lo tanto, tenía autoridad para alterar, ¿verdad? Alterar el día de reposo, pero siempre cumpliendo un mandamiento. O sea, no alteraba en realidad la ley. ¿Sí vamos comprendiendo esto, hermanos? O sea, la Escritura nos está respaldando acerca de lo que pasó. Yo no había visto eso, no me había dado cuenta de que se podía mover la Pascua. Yo no me había dado cuenta. Apenas ayer en la noche me di cuenta. Porque tenía que haber un respaldo bíblico, no era lo que yo pensara, no era lo que yo deseara, pero la Biblia nos va respaldando acerca de estas cosas. Entonces, ¿se cumple la Escritura? Sí. La señal del profeta era 3 días y 3 noches. El Señor Jesús murió en la tarde del jueves necesariamente, para que se pudiera la primera noche, la segunda noche en el viernes, la tercera noche en el sábado y la mañana del domingo, la mañana del sábado y la mañana del viernes. Todo se tenía que cumplir. El día 10, escoger. El día 14, ser inmolado. ¿Sí? No hay más. No hay más. Si hay grabación, párenla y ahorita preguntas y respuestas. ¿Sí? Ahora sí. Preguntas, respuestas. Sí, mi hermano. Entonces, el domingo fue de resurrección. El domingo es domingo de resurrección. Preguntas y respuestas, mis hermanos. Tenemos todavía 15 minutos. 15 minutos. ¿Alguna duda, hermanos? O sea, pregunten, ¿eh? O sea, la Biblia nos tiene que responder. Si hay alguna duda, digan. Toda la profecía se tiene que cumplir en Jesús. Es en Jesús. Él es el verdadero sacrificio, Él es el verdadero Cordero de Dios. ¿Sí, varón? A mí no me quedó muy claro lo de qué relación tiene en Mateo 16, cuando habla de la profecía de Jonás, del profeta Jonás, y luego en Jonás 3, ¿me lo puede volver? Sí. Le están preguntando, le está diciendo la multitud a nuestro Señor Jesús: danos una señal de que tú eres el Mesías. Entonces nuestro Señor Jesús le dice, la profecía decía que allá en Isaías que tenía que morir y que iba a resucitar, ¿sí? Entonces dice, la señal no les va a ser dada señal. Además ya habían tenido todas las señales, él ya había casi prácticamente cumplido su ministerio y había señales. Había multiplicado los panes, había multiplicado los peces, había sanado muertos. Miren, vamos a Mateo 11. Mateo 11, ahí está.
Mateo 11. Aquí le vamos a contestar, hermano Jonathan. Dice, van los discípulos de nuestro Señor, de Juan el Bautista con nuestro Señor Jesús y le dice, el 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque Juan les mandó a decir eso a Jesús. Y Jesús les dice, id y hacer saber a Juan las cosas que oís, que oyen y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Dice, no tengo que decirles nada, nada más vean todo lo que he hecho yo. Porque era una señal de ¿quién? Del Mesías. Entonces, en Isaías 35 viene todo eso. En el capítulo 35 de Isaías. Entonces dice, la señal del Mesías era todo eso. ¿Y ustedes qué ven aquí? Ahí está, habían cojos, había gente que había sido sanada por Jesús, había resucitado, o sea, todo se cumplía. ¿Qué tenían que ir a decirle a Juan? Si era o no el Mesías. Era el Mesías. Que era el Mesías. ¿Sí vamos a entender? Ahora, cuando le preguntan eso a nuestro Señor Jesús, dice, queremos una señal de que tú eres el Mesías. Le dice Jesús, ya no va a haber más señales. Pero la señal que van a tener es la señal de la profecía de Jonás. El gran pez de Jonás simboliza la muerte o la tumba. Jonás había estado ahí, ¿cuántos días? 3 noches y 3 días. Entonces lo que le estaba diciendo Jesús, las 3 noches de muerte, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él estuvo 3 noches, ¿verdad? Y 3 noches y 3 días en el infierno. Él estuvo allí, ¿sí? Que fue precisamente los 3 días que estuvo en la tumba, su cuerpo. Esa es la... ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Sí. ¿Más preguntas, mis hermanos? Qué gran maestro tiene, qué bárbaro. Sí, hermanos. Por eso, bueno, las señales más precisas era cuando él entró a Jerusalén, cuando, por ejemplo, le dice a sus discípulos que le prepararan, bueno, decía, más que nada uno de ellos, ¿no? Judas Iscariote, decía que él tenía que entrar como lo que era un rey, ¿verdad? Pero decía, sí, pero yo voy a... nuestro Señor Jesucristo sabía de la grande humildad que él profesaba y pues cuando... pues esa era una de las señales, ¿no? Sí. Fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo, antes de ser enaltecido como rey, primero tenía que ser sacrificado. Dice allá en Juan 6 que la gente lo quería hacer rey. Y él dijo, ¿qué? Dice, no, yo primero tengo que ser sacrificado. Miren, vamos a Juan 6. No es Juan, vamos a Mateo, por favor. Después de la multiplicación de los, a ver si alguien me dice el versículo y el pasaje, mis hermanos, en Mateo, después de la multiplicación de los panes
alguien que me la encuentre, por favor, por favor, ya sea en Mateo o en Lucas o en Marcos. Jesús alimenta a los incrédulos. ¿En dónde? De Juan 6. Juan 6. No lo vi. No, pero después de esto, cuando dice que él iba que lo querían hacer rey. ¿Mateo qué? 14. Mateo 14. Ok. Vamos a Mateo 14. Aquí. Pero cuando le dicen que lo querían hacer rey. Déjenme ver. Deben estar en. Vamos a Marcos 6. Vamos a Marcos 6, hermanos. Perdón, Es Juan 6:15, pastor. Juan 6, 6:15. Juan 6:15. Miren que no lo vi, mis hermanos. 6:15. Así, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. ¿Sí? Ahí está. O sea, él antes de ser enaltecido tenía que ser primero ¿qué? Humillado. Humillado. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una humillación para el investigador. ¿Sí? Antes de ser enaltecido tenía que ser humillado. Así también el cristiano tiene que entender que antes de ser enaltecido tiene que ser ¿qué? No es antes. A veces los cristianos quieren ser enaltecidos antes de ser humillados. Eso no puede ser. Bien. ¿Qué más? ¿Más preguntas, mis hermanos? Entonces Jesús muere el jueves o el viernes. El jueves. El jueves por la. En el 14 de Nisan. ¿Sí? A las 3 de la tarde del 14 de Nisan. O sea, se cumple todo. ¿Y resucitó el domingo en la tarde o en la mañana? El domingo en la mañana. En la mañana. Para que se cumplan la profecía. Si no, no puede hacer. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Más preguntas? Nicole, ¿preguntas? ¿Todo, Nicole? ¿Sí? ¿Quedó claro, Nicole? Sí, no, manita. ¿Perdón? El mes, o sea, así le pusieron el nombre. Todos los meses del año en hebreo tienen un nombre diferente al de nosotros. Entonces, el mes, para ellos, el primer mes que cae entre marzo y abril, se llama Nisan. Es el primer mes que el Señor les dijo que tenían que tomar como el primer mes del año. Sí. Fue cuando la salida de Egipto, o sea, se tomaron para... Sí, de hecho fue el primer día del mes de Nisan fue cuando salieron de Egipto. Ahora, hay otra explicación todavía más profunda. ¿Sí? Otra explicación más profunda. ¿Qué día? ¿Quién es? Vamos a Juan 1. Va a tener tiempo. Juan 1. El 1:4. En él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la luz, ¿quién es la luz? Jesús es la luz. ¿Qué día del mes de Nisan fue el Cordero? La inmolación. ¿En qué día? El 13. El 14, fue el sacrificio. Ahora, pero
¿En qué día de la semana resucitó? Domingo. El domingo. El domingo, sabemos que el primer día de la creación, ¿cuál fue? El domingo. Entonces, Él resucitó el domingo. Pero vamos a Juan, a Génesis. Versículo 3. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, es decir, el primer día, ¿sí? El primer día. El primer día, ¿sí? Es la luz. El primer día es la luz. El primer día de la semana es domingo. El primer día de la creación es domingo, ¿no? Sí. ¿O qué día fue? El domingo. Si el séptimo día es el día de descanso, es sábado, entonces ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo es el primer día de la semana, no el lunes. El primer día de la semana es domingo. Y en ese día fue la luz. En el primer día del domingo se presentó la luz. No creo que haya sido durante la noche, yo no creo eso, porque fue tinieblas, era tinieblas. Y cuando resplandece el sol o la luz, tiene que ser por la mañana. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Más preguntas? ¿Sí o no? Bueno, nada más para agregar, ¿no? Yo nos explicaba que, o sea, pesar que en hebreo quiere decir saltar, es lo que significa la palabra. O sea, cuando el ángel tiene la orden, ¿no?, de poner la sangre en el dintel para precisamente saltarse de esa casa y pues no provocar eso. Exacto. Sí. Pascua o Pesach es lo mismo, hermanos. ¿Más preguntas? Hermana Mayeli. ¿Todo bien? Entonces pase a darnos la clase. Sí, eso ya no. El primer mandamiento, o sea, esto es lo que yo entiendo, o sea, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y nosotros, bueno, todos los días se adora a Dios, ¿no? Pero se verá el domingo, porque es el primer día para Dios de la semana, así es el Sí, así. Fíjense bien, para el pueblo de Israel, el día de reposo era el sábado, ¿sí? De reposo, cuando todo terminaba. Bien. Como los primeros cristianos vieron que el domingo, ¿verdad?, era el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces empezaron a tomar ellos el día de descanso los domingos. O sea, está correcto, o sea, no hay mayor problema. El judaísmo, hermanos, es una sombra de lo que había de ser con el cristianismo. Es una sombra. Por eso es que ellos tienen que ir a Jesús. Para ellos son el pueblo escogido, sí, eso no se los quita nada. Tenemos que amarlos, pero el verdadero, hay, por ejemplo, los judíos que han entendido bien la escritura, primero tienen que llegar a Jesús. Primero tienen que ser convertidos a Jesús. Si no, se quedan en el judaísmo. Se quedan en el judaísmo y ahí dice Pablo ahí en 2 de Corintios, ¿verdad? Dice que todavía tienen el velo. El velo que les estorbaba para ver lo espiritual de la escritura o el entendimiento correcto de la escritura. ¿Sí? ¿Qué más, mis hermanos? ¿Sí quedó claro, hermanos? Lo que yo quiero es que aprendan ustedes, porque va a haber quienes me pregunten eso. ¿Sí?
En la semana tuvimos con un maestro, un muy buen maestro, pero también a los maestros muy buenos tenemos que, también, si no queda claro su enseñanza, tenemos que estudiar nosotros para poder explicar lo que aparentemente no hay respuesta en la Biblia, pero sí la hay, ya lo vimos, sí la hay. Todo es que le escudriñemos, que le busquemos, ¿no? Porque tiene que haber respuesta. ¿Qué más, mis hermanos? Hermano Guillermo, hermano Enrique. Pues a lo mejor yo nada más puntualizar, ¿no?, lo que le decía anoche. O sea, este maestro no toma en cuenta el chavatón ni la cuenta de las 6 de la tarde que empieza ya el día. Por eso no cuadra. O sea, aunque él diga que lo que diga no le cuadra. Más bien sería puntualizar eso, nada más. Sí, mi hermano, así es. Sí, ahí estuvo en la plática el hermano Enrique, el otro hermano y su servidor, y entramos en una controversia y era necesario, el Señor acomoda las cosas. Eso fue el jueves, ¿verdad? Entonces el viernes dije, tiene que, porque ya habíamos enseñado esto y no hay mayor problema, pero faltaban algunos datos. ¿Cómo respaldar que Jesús podía preparar antes la cena? ¿Cómo? Tenía que haber una base bíblica. Ya la tenemos. ¿Más preguntas, varones? ¿No? Bien, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, Padre, en esta mañana en que su pueblo sea reunido, Señor, delante del trono de su gracia. Le rogamos y le pedimos que bendiga, Señor, que bendiga a su iglesia, que bendiga a sus hijos, a su pueblo, Señor, porque necesitamos de usted. Sin usted nada podemos hacer ni nada podemos ser. Le rogamos, Padre, bendición para su pueblo, que caigan lluvias de gracia sobre ellos y sobre sus familias, sobre sus casas, que les bendiga hasta 1000 generaciones, Señor. Que sea su bendito Espíritu Santo, Señor, llenándoles de toda la sabiduría y todo el entendimiento de la Escritura para que modifiquemos, Señor, nuestras vidas. Que sea la bendición de usted sobre nosotros a través de una vida nueva, un nuevo entendimiento de la vida que usted nos ha regalado. Un nuevo entendimiento, Señor, de nuestro proceder y un nuevo entendimiento de cómo hemos de andar en esta vida. Le rogamos, Padre, que se cumplan esas promesas en nuestras vidas aquí terrenales y que todo sea para la gloria y honra suya. Todo en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.